y ¿tiene algún problema? A ver, permítame. Ahí. Bueno, ¿cómo lo ven ahí? ¿Está bien? ¿Normal? Sí, ya se ve. Bueno, vamos a empezar. Bueno, este tema es uno de los considerados dentro de el primer parcial. Por ahí pueden avisarme cuando falten 5 minutos para que termine la sesión, por favor. Porfis, ahí les encargo. Cuando ya se vaya a terminar el tiempo de la sesión, ¿de acuerdo? Sí. Ok, entonces las presentaciones son concretas, son poca información, como lo dije la vez pasada, y todos los datos o todo lo que vayamos diciendo son cosas de utilidad clínica. Es poca información, ¿de acuerdo? Así que vamos a irlas avanzando más o menos rápido, ¿no? Para que sea más dinámico esto. Si hay alguna pregunta que tengan o alguna aclaración, si gustan participar, en ese momento pueden ahí indicármelo. No es no tengo problema con que nos vayamos deteniendo en donde sea necesario. Bueno, el tema es la clasificación clínica de las fracturas. Nosotros tenemos que hacer una clasificación de las fracturas tomando en cuenta varios aspectos, ¿no? Pero principalmente vamos a tener, por ejemplo, una clasificación de las fracturas nosotros con base en las imágenes radiológicas, con base en un estudio de imagen. Y este estudio de imagen, el estándar de oro para clasificar las fracturas de manera radiológica, pues son las radiografías, y para eso tenemos la clasificación AO, de la que vamos a hablar más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en la clasificación clínica de las fracturas, y con esto yo quiero decir que es la clasificación de las fracturas con base en la manifestación clínica, en lo que estemos apreciando, en la información que estemos recabando con el ejercicio clínico de nuestro paciente. Desde el interrogatorio, la inspección y la exploración y la valoración bajo visión directa de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de la clínica, una clasificación clínica de las fracturas, nosotros vamos a tener dos formas de clasificarla principalmente, ¿no? Vamos a tener una fractura abierta o una fractura cerrada. Enseguida vamos a explicar de qué trata cada una, ¿no? Primero, tenemos nosotros que aclarar o tenemos que definir, tenemos que tener claro, debemos tener claro cómo se define una fractura. ¿Cuál es la definición de una fractura? Pues así lo dice el libro, es la solución de la continuidad del hueso, del tejido óseo. Y esto es una ruptura, una pérdida en la conexión del patrón de las trabéculas del hueso o de la corteza del hueso, de la cortical del hueso. Entonces, para decirlo de manera técnica y de manera general, es una solución de la continuidad del tejido óseo. Se pierde la continuidad del tejido óseo. Eso es una fractura. Eso es un concepto más o menos concreto y simple. ¿Cuáles son los principales criterios para clasificarlas? Recordemos que estamos hablando de una clasificación clínica en este momento. ¿Y cuáles son los criterios para clasificarlas? Pues como lo dije hace un momento, fracturas cerradas versus fracturas abiertas. Las fracturas cerradas son aquellas en donde está únicamente la solución de la continuidad del hueso, la fractura del hueso, pero hay cierta integridad del tejido blando, que aunque el tejido blando tenga cierto daño por contusión, el tejido blando sigue brindando una cobertura completa al hueso. Y por tejido blando nos vamos a referir periósteo, grasa, músculo, tendón, grasa, tejido subcutáneo y piel y anexos. ¿De acuerdo? Entonces, fractura cerrada cuando tiene cobertura, fractura abierta cuando el hueso está expuesto al medio ambiente. Y aquí tenemos más o menos una descripción de lo que es una fractura abierta. Como lo dijimos, la piel y el tejido subcutáneo, la grasa que cubren al tejido óseo tiene una interrupción. También tiene una solución de la continuidad y por tanto el lecho de la fractura o los fragmentos óseos están expuestos al exterior. ¿De acuerdo?
En el tercer punto, cualquier fractura que se localice en el mismo segmento del miembro en que haya una fractura debe considerarse como fractura abierta hasta que no se demuestre lo contrario. ¿A qué se refiere todo esto? A que podemos tener un hueso roto, podemos tener una fractura que ya la vimos a través de la radiografía, o que ya la vimos o ya la detectamos a través de la exploración clínica por la deformidad, por la crepitación, por la incapacidad funcional o por el dolor importante, y también podemos tener una herida, una herida en la piel, ¿no? Sin embargo, no por el hecho de tener una herida en la piel, en el mismo segmento o en el área circundante a una fractura, podamos asumir que es una fractura expuesta, pero tampoco lo podemos descartar en ese momento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues verificar que haya una comunicación directa desde el lecho de la fractura o el fragmento óseo hacia aquel orificio, hacia aquella solución de la continuidad, hacia aquella que realmente haya una conexión del hueso hacia la piel, que realmente el hueso en algún momento dado de la lesión, el hueso se asomó por ese orificio de la piel, que haya una comunicación entre la herida de la piel y el lecho de la fractura. Eso es lo que a nosotros nos va a decir que efectivamente es una fractura expuesta. A lo mejor no lo podamos hacer en el primer contacto con el paciente. A lo mejor necesitemos a nuestro paciente anestesiado o sedado para que podamos hacer una exploración minuciosa, mucho más amplia y que esto lo podamos determinar, ¿no? Ya con una exploración mucho más con nuestro paciente sin que tenga dolor, ¿no? Entonces, habrá ocasiones en que el hueso el pedazo del fragmento óseo se esté asomando a través del defecto cutáneo. Habrá ocasiones que no es así. Pero para todo esto nos vamos a ir a la exploración secundaria, una revisión secundaria. A lo mejor no lo podamos determinar en una valoración primaria, a primera instancia, y lo tengamos que hacer a través de una valoración secundaria. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Excelente. Entonces, ¿qué riesgos conlleva una fractura expuesta? La fractura expuesta va a tener varios aspectos que la van a hacer mucho más complicada que una fractura cerrada, una fractura expuesta, una fractura abierta. Conlleva una comunicación, una contaminación importante porque hay exposición del lecho de la fractura y una exposición de los tejidos profundos de estructuras vasculares o neurológicas a la contaminación del aire ambiente o del entorno en donde el paciente sufrió la lesión. Eh, eh, puede haber residuos de ropa, de agua contaminada, de materia fecal, de pasto, tierra, polvo, etcétera. Todos esos detritus, todos esos contaminantes se van al lecho de la herida y van a aumentar de manera considerable el riesgo de una infección de tejidos blandos o de una osteomielitis, de una infección del tejido óseo. Asimismo, una fractura expuesta se considera, como lo veíamos en la diapositiva anterior, generalmente se da en pacientes que sufren politrauma o que sufren un traumatismo de alta energía, como por ejemplo una herida por proyectil de arma de fuego, o un accidente automovilístico, una caída de altura o una lesión por aplastamiento. Esto que nos da a entender que si tenemos un paciente con una fractura expuesta, seguramente que es un paciente o tiene altas posibilidades de ser un paciente que sufrió una lesión, un trauma de alta energía y que por lo tanto tenga una desvitalización de los tejidos blandos, o sea, si no tiene una lesión importante, amplia de todos los tejidos blandos. Y esto hace que los tejidos blandos estén desvitalizados, que haya tejido blando necrótico y que esto represente un aumento de sustrato para el desarrollo de microorganismos y una infección secundaria al mecanismo primario de lesión, ¿de acuerdo? Dentro de las lesiones de los tejidos blandos, aquí lo dice en la diapositiva, ya lo mencioné hace un momento, en la diapositiva anterior, puede haber lesión de músculos, tendones, vasos sanguíneos, ligamentos, piel. Esta lesión de los tejidos blandos vamos a prestarle mucha atención porque nos va a servir para hacer nuestra clasificación de las fracturas expuestas. Hay una clasificación de las fracturas expuestas
que es la clasificación de Gustilo y Anderson. Eso quiero que es una pregunta de examen. Quisiera que se quedaran con este dato, es uno de los datos importantes para que nos quedemos con ellos, ya sea tomemos nota de ellos o nos lo aprendamos y sepamos que cuando tenemos una fractura expuesta, vamos a utilizar la clasificación de Gustilo y Anderson. Y tal vez no nos la sepamos de memoria, ¿no? Quizás es una clasificación sencilla, quizás no nos la sepamos de memoria, pero hay que saber que existe y hay que saber en dónde la podemos buscar y hay que saber que tenemos esa herramienta para que nosotros clasifiquemos la gravedad y la severidad de una fractura expuesta, ¿no? Bueno, estas son unas imágenes en donde es a primera vista, pues vamos a decir, voy a utilizar esa palabra, es obvio que es una fractura expuesta, es obvio, sobra explicarlo que hay una comunicación entre el foco fracturario y la lesión de los tejidos blandos, ¿no? La pérdida de la continuidad de los tejidos blandos, ¿no? Es una fractura abierta a todas luces, ¿no? Bueno, este es un cuadro que nos explica o nos da una idea de que hablamos que las fracturas abiertas se presentan en aquellos pacientes que sufren una lesión por alta energía. ¿Qué es una lesión o un mecanismo de baja energía? Una caída de su propia altura, por ejemplo. Puede ser a lo mejor una lesión deportiva, también lo puede ser. Puede ser también un accidente en bicicleta, también se considera una lesión por mecanismo de baja energía, que quizás no vayan a provocar una fractura abierta, pero sí mecanismos de alta energía. Por ejemplo, aquí nos pone un ejemplo, la caída desde una banqueta, desde una altura pequeña, 135 joules de fuerza, versus una lesión de esquí, que ya se considera un mecanismo de alta energía, como le dijimos hace un momento, una lesión por proyectil de arma de fuego, sobre todo si es de un proyectil de arma de fuego de más de 7.62 milímetros, si es por una arma larga o si es por un fusil, versus una herida puede ser 9 milímetros o por una pistola 9 milímetros, una pistola ametralladora, son lesiones de baja energía, o esquirlas por una lesión por granada, también son de baja energía, pero una lesión por una arma larga de 7.62 milímetros, por un fusil, es un mecanismo de alta energía y provoca daño masivo de los tejidos blandos, no se diga del tejido óseo, ¿no? Lo decíamos hace un momento, la clasificación de Gustilo y Anderson es una herramienta importantísima, esencial, es fundamental para la valoración de nuestros pacientes que tengan fracturas expuestas. Y si ya determinamos nosotros bajo la evaluación primaria o secundaria que estamos ante una fractura abierta, una fractura expuesta, vamos a utilizar esta herramienta, la clasificación de Gustilo y Anderson. La clasificación de Gustilo y Anderson comprende tres tipos, la 1, 2 y 3, y de la 3 la divide en 3 subtipos, ¿de acuerdo? Tipo 1, vamos a decirlo de manera muy general, hay una herida de menos de 1 centímetro, también lo mencionan algunos textos, puede ser una lesión puntiforme, un puntito nada más en la piel, como una lesión punzocortante, una lesión cortante puede ser. Si es de menos de 1 centímetro, habrá integridad prácticamente de todos los tejidos blandos. No vamos a ver el hueso afuera, no lo vamos a ver expuesto, vamos a ver solamente una herida puntiforme. Esta es a lo mejor la clasificación o el tipo de fractura un poquito más difícil de correlacionar entre el sitio de lesión de los tejidos blandos y el foco fracturario. A lo mejor ahí es un poquito difícil de correlacionar, ¿no? La tipo 2 es una herida de la piel o de los tejidos blandos de más de 1 centímetro. Y esto ya conlleva lesión mucho más significativa de los tejidos blandos, corresponde a heridas por aplastamiento, ¿de acuerdo? El hueso generalmente está en 2 piezas, máximo en 3 piezas, en 3 partes. En el tipo 1 generalmente es un trazo simple, en el tipo 2 ya hay un tercer fragmento, y en el tipo 3 ya es una herida conminuta, ya es una herida de alta energía, ¿no? Por una herida por proyectil de arma de fuego, una herida por aplastamiento o de una caída de una azotea, una caída de altura o de accidente automovilístico. Entonces tendremos una lesión multifragmentaria, habrá conminución en el foco fracturario y habrá una comunicación y una lesión importante de todos los tejidos blandos circundantes. Eso nos lleva a los 3 subtipos en el tipo 3, A, B y C. Y aquí lo podemos ver, ¿no? En el tipo C
de hecho, ya tenemos una lesión vascular, la cual debe de ser reparada como urgencia. Y aquí ya no solo debe de manejarlo el traumatólogo y ortopedista, ya no solo lo podemos manejar como primer nivel, sino ya requerimos de la valoración por cirugía general o de cirugía vascular, ¿de acuerdo? En la tipo 3A es se correlaciona frecuentemente con fracturas segmentarias. ¿Esto qué quiere decir? Que si hablamos, por ejemplo, de las extremidades inferiores, habrá un tercer fragmento enorme, muy grande, significativo, proporcionalmente grande al tamaño total del hueso, un tercer fragmento que entonces se considera un segmento. Eso es una fractura segmentaria, ¿de acuerdo? Este es un cuadro, les voy a pasar esta diapositiva. Este es un cuadro que nos sirve mucho, es un auxiliar, puede ser nuestra referencia para que nosotros en su momento hagamos una clasificación de Gustilo y Anderson. Esto puede ser nuestra guía, ¿de acuerdo? Recordemos, siempre las fracturas o nuestros pacientes que tienen una fractura debemos de valorarlos de manera general, de manera integral. Ya habíamos mencionado que una fractura expuesta está altamente correlacionada con niveles importantes de contaminación, ¿no? Y para esto es importante dentro de los antecedentes averiguar en qué entorno nuestro paciente se lastimó, si tiene una contaminación importante, si nuestro paciente se fracturó, por ejemplo, cerca de una alcantarilla o dentro de una alcantarilla, si se contaminó con aguas residuales o bien si nuestro paciente se fracturó en una granja, si nuestro paciente se fracturó en un entorno pues normal, en la vía pública o en su domicilio, tiene menor riesgo de desarrollar infecciones de mayor severidad. Esto es lo que acabo de mencionar. Vamos a considerar dentro de los factores que aumentan más los riesgos de una contaminación severa o de una infección severa de los tejidos blandos, los que están enunciados aquí, de la A a la F. ¿De acuerdo? Uno de ellos, es importante que aquí revisemos el inciso F, un retraso en el tratamiento mayor a 12 horas. El tiempo para el diagnóstico y para la atención primaria en nuestros pacientes que tienen una lesión masiva de los tejidos blandos y que tienen una fractura expuesta, una fractura comiuta, es de esta importancia, es fundamental, es esencial. ¿Por qué? Porque consiste en detectar una herida contaminada, lesión importante de los tejidos blandos, de vascularización de los tejidos blandos, y lo que se debe de hacer es un lavado quirúrgico de urgencia y un debridamiento, un retiro de los tejidos necróticos o de los tejidos desvitalizados de manera urgente. De lo contrario, si sobrepasamos ese tiempo de 12 horas, aumenta en gran medida los riesgos asociados a la permanencia del tejido desvitalizado o asociados a la permanencia de los detritus o de los contaminantes dentro del lecho de la herida. Entonces, por eso que es esencial el manejo primario urgente. Bueno, por último, para terminar, para cerrar con las fracturas abiertas, signos de mecanismo de alta energía. Como lo decíamos, una fractura segmentaria, que haya pérdida ósea por conminución, que haya síndrome compartimental. Más adelante daremos una clase en particular del síndrome compartimental, pero les adelanto que el síndrome compartimental se da en aquellos segmentos brazo, antebrazo, muslo, pierna o mano de aquellos pacientes que han sufrido una lesión por quemadura o una lesión masiva de los tejidos blandos, como por ejemplo una lesión por aplastamiento o una fractura con conminución. Mecanismo por aplastamiento, ya lo mencionamos, gran degloving, gran deguantamiento. ¿Qué es degloving? ¿Qué es deguantamiento? Es la denudación completa del hueso, el retiro en su espesor total del tejido blando que cubre al hueso, como si quitáramos un guante, por eso se llama degloving o deguantamiento en español. No sé si sea válido, pero lo he visto ya en los textos que está aceptado el decir deguantamiento y no solamente decir degloving. Pero eso es para que nos dé una idea y nos sirve de mnemotecnia, que es degloving, es el retiro del tejido blando en todo su espesor y por lo tanto la pérdida de la cobertura total del hueso. Esto se puede dar, por ejemplo, es muy frecuente en aquellas personas que usan algún anillo, ¿no? Ahí en el dedo, el anillo se atora,
en alguna puerta, en el transporte público, jugando algún deporte, y el anillo se lleva todo el tejido blando y nos queda únicamente el hueso. Ese es el mecanismo más, digamos, representativo de una lesión por deguantamiento, ¿no? Pero se puede dar en cualquier segmento. Disculpe, doctor. La sesión de Zoom ya parece que le quedan 5 minutos. 5 minutos, caray. Bueno, estoy a punto de terminar. Vamos a terminarlo en la próxima clase, el día de mañana. Me voy a tardar 5 minutos en cerrar este tema para el día de mañana. Para el día de mañana les voy a pasar ya tengo la lista de temas. Lo más probable es que para el día de mañana yo dé la siguiente clase, porque asignar los temas el día de hoy para que preparen la clase para el día de mañana, pues se me hace ya muy precipitado, ¿no? Entonces voy a preparar yo la clase para el día de mañana, voy a terminar con esta, pero mientras, en el transcurso de lo que resta de hoy y mañana, les voy a enviar la lista de ustedes, la lista del grupo, con los temas correspondientes que van a ir preparando o presentando. Les repito, mi intención es que yo dé la mayor cantidad de temas posibles, ¿de acuerdo? Pero necesito que ustedes también preparen las clases para que hagan el ejercicio del análisis y el ejercicio clínico, pero además para que tenga yo un criterio para su calificación en el rubro de participación, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Doctor, ¿pudiera pasar la presentación, por favor? Sí, claro, se las voy a mandar por WhatsApp Gracias. en un ratito más, para que las vayan juntando, hagamos una compilación de las presentaciones y ese sea, como lo dijimos ayer, esa sea nuestra fuente o nuestra base para la toma de reactivos, y ese va a ser nuestra compilación para estudiar para el examen parcial. ¿De acuerdo? Este tema está contenido ya en el examen parcial próximo. Gracias, doctor. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta? Bueno, concluimos mañana el tema. Mañana nos vemos por aquí a las 8, igual que hoy. ¿De acuerdo? Hasta Sí, mañana, doctor. doctor. Sí, doctor. Bueno, que descansen. Igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias, doctor.